Aquí está precisamente Ronald Alfaro del proyecto Estado de la Nación. Ronald, buenos días, un gusto tenerte. Hablemos de la volatilidad del voto y por qué ya se está midiendo. Ahí decía el otro investigador del informe del Estado de la Nación, en mi época se llamaba así, es algo así como ser pancista, pancismo, el pancismo político, ese término hace rato no lo escuchaba. Sí, hace rato no, es interesante. Explícanos por qué está revelando esto, qué fue lo que ustedes hicieron que está revelando que estamos ante volatilidad política. Claro, sí, nosotros, bueno, primero buenos días, gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes algunos de estos temas que hemos venido estudiando. Nosotros hemos venido dándole seguimiento al tema de cómo la gente se posiciona, ¿verdad? Frente a los candidatos, frente a los partidos, frente a lo que esté pasando. Y lo que está pasando en ese momento no es nada. Que no es poca cosa. No es poca cosa, exacto. Y lo que hemos venido identificando es que la gente hoy, ¿verdad?, tiene una gran confusión, o sea, hay una enorme incertidumbre respecto de qué va a hacer, ¿verdad? La mayoría de la gente sigue teniendo una firme creencia en el voto. Y si usted le pregunta a la gente, ¿usted va a ir a votar? Sí, yo voy a ir a votar. La gran mayoría de la gente, estamos hablando de 9 de cada 10 personas. Sí. Pero cuando usted le pregunta, bueno, ya usted tomó la decisión, ¿por cuál candidato va a ir a votar? Lo que sabemos es que la gente no ha tomado esa decisión, la mayor parte de la gente. Hay un grupo pequeño que sí, pero la gran mayoría de la gente no. Y algunos de ellos, incluso de los que han tomado la decisión, hoy día no están completamente convencidos de esa decisión, ¿verdad? Sino que pueden variar su preferencia. ¿Por qué está variando? Bueno, está variando, hay una razón, digamos, como de peso que varía, y es que en otras épocas la gente tenía una muy fuerte identidad con los partidos políticos. Y esto es importante porque los partidos políticos son el principal movilizador del voto. Donde usted, en sociedades en donde usted tiene partidos fuertes, en donde la gente se identifica con ellos, tiene una fuerte afinidad con quienes van en las papeletas, la gente sale a votar automáticamente, ¿verdad? Lo hace por el partido convencido, tiene la camiseta puesta. Lo que hemos venido notando es que a lo largo del tiempo esa identidad partidaria en Costa Rica se ha venido debilitando y se ha ido erosionando. Esto es un proceso de largo plazo. Esto no ocurrió hace 4 años, no ocurrió hace una década, no, ha venido ocurriendo a lo largo de varias décadas. ¿Cuál fue el momento en el que hubo mayor identidad partidaria en Costa Rica? Bueno, alrededor de todo el tema de la crisis de los años 40, la guerra civil, sí, que eso cristalizó las preferencias de la gente. Porque cuando hay esos episodios como de mucha división social, hace que la gente se ponga en dos bandos, de un lado o del otro. Así es. Y sigue con esa camiseta puesta. Y su objetivo principal es evitar que el bando contrario se haga del poder. Pero entonces, Ronald Alfaro, hace poco con la discusión, por ejemplo, del TLC, se crispó la gente. Se crispó. Tenía identificación, tal partido está en contra, tal partido está a favor. Se crispó. Lo que pasa es que, por ejemplo, ese episodio que tenía el potencial de haber dividido fuertemente a la gente, no lo cristalizó. ¿Qué sucedió? Nadie capitalizó, digamos eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las principales figuras en aquella época, pensemos, por ejemplo, alguien como Otón Solís, que estaba muy al frente del PAC, estuvo desde luego en contra del tratado por diferentes razones, pero... Otón Solís y Oscar Arias. Sí, Oscar Arias, pero después de eso, digamos, Otón no fue la principal cara, digamos, del TLC, ¿verdad? Él dijo, bueno, yo estoy en contra, pero yo no voy a estar al frente de esa batalla. Eso no hizo que la gente, digamos, sí hizo que se dividiera, pero esa división no se mantuvo en el tiempo, no cristalizó y no creó esos dos polos. Que hoy día no tenemos. Hoy día Estamos hablando hace 11 años. Hace 11 años. Así es. Y es que así lo hemos analizado tal vez acá también varias veces en la revista. Ya tal vez no es tanto ese tradicionalismo político, así sino es. Ahora se busca más la imagen o la figura del candidato. Usted da una cifra muy importante. 9 de cada 10 personas, dice que va a ir a votar. Claro. Pero a la hora de la hora vemos un abstencionismo enorme. Sí, o sea, se rompe. Yo creería que se rompe esta cifra o esta estadística que usted nos está brindando. Desde luego hay alguna gente que revela una alta participación, pero David, lo que, ¿verdad? Claro, digamos, ¿qué es lo que sucede? Pues la gente quiere ir a votar. Digamos, todos nosotros, prácticamente todos los que estamos en el electorado, hemos nacido en democracia y hemos crecido en democracia. Entonces, una de las principales acontecimientos de la democracia es el voto. La gente no quiere perderse eso. Ahora, algunos de ellos se van a retirar y van a decir, bueno, no, a mí la verdad es que ninguno de estos candidatos me satisface y
no voy a ir a votar. Estabas diciendo que un factor es porque ya no tienen partido, pero ¿cuál otros factores creen ustedes están influyendo en esta volatilidad política? Bueno, lo otro tiene que ver con que, digamos, todos los acontecimientos, la percepción que hay sobre la administración del gobierno, los escándalos de corrupción, la desconfianza que hay sobre la Asamblea Legislativa, la desconfianza sobre los partidos. Ven que vamos a ir a una contienda en la que varios de los partidos, bueno, varios de ellos están acusados, ¿verdad?, penalmente. Otros de ellos ya fueron condenados, incluso, ¿verdad? Ayer mismo salió una ratificación de la Sala Tercera sobre el caso del Movimiento Libertario. Entonces, eso produce, digamos, en la gente un enorme malestar, un descontento, una gran apatía. Y eso retira a la gente, lo hace decir, bueno, no, la verdad es que yo no estoy dispuesto a darle el voto. No, o hoy esta semana voto por este y la otra semana cambio, no, mejor voy a inclinarme por este. Así es, porque la gente se mueve muy fácil. Nosotros hicimos un ejercicio en 2014 para el informe del Estado de la Nación y nos dimos cuenta que una enorme proporción de la gente se movió ¿verdad?, en muchas direcciones. Incluso pasó de un partido como el Frente Amplio, pasó al Movimiento Libertario. Extremo. Cosa extrema que usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a estas personas? Y lo que sucedió fue que, en el caso del PAC, lo que logró fue armar una coalición electoral muy diversa, muy multicolor, venían de todos lados, y fue el que capitalizó finalmente. Vamos a ir a ese escenario en 2018. Todo apunta a que es posible que tengamos ese mismo escenario o aún mayor volatilidad, porque la gente... ¿Están percibiendo más volatilidad en este momento que en el 2014? Al menos al arranque de la campaña hemos percibido, digamos, mayor indecisión de la gente y por ende eso los hace tener ese tipo de comportamiento. ¿Y de qué rangos pueden ser esas volatilidades? Digamos, estamos pensando, pues cíteme algunos ejemplos, Ronald, del informe, Ronald Alfaro, del informe del Estado, del proyecto Estado de la Nación. Mire, cuando empezó la campaña en 2013, hace 4 años, el porcentaje de gente indecisa era 29%. Cuando empezamos esta campaña era del 40%. Entonces vean que hay una mayor proporción de gente indecisa. Y además, un factor que es bien importante es que todavía la gente menor de 30 años tiene un peso importante en el padrón. Pero esta gente, muchos de ellos están recién ingresando al electorado, ¿verdad? Esta va a ser su primera experiencia o sus primeras experiencias. ¿Cómo entran esos jóvenes y esa proporción de gente al padrón? Entra en un escenario en el que, primero, hay menor disposición de la gente a votar, tiene menos identificación con los partidos. Pregúntele a los jóvenes cuál es su nivel de identificación con los partidos, es bajísimo, ¿verdad? Total. Prácticamente nulo. Y estos son las personas, digamos, que van a tener un peso importante ahí. No son los únicos, pero sí van a tener una relevancia importante. Y es determinante muchas veces cómo esta gente, en qué circunstancias entra esta gente al padrón. En una circunstancia de mucha volatilidad, es muy probable que eso lo siga haciendo a lo largo de su vida. Eso me hace pensar, Ronald Alfaro, entonces en las encuestas. Bueno, sí, en las encuestas también, que tienen... Es decir, los datos que vamos a tener, ¿creen ustedes que los datos que van a generar las encuestas van a ser igual de volátiles? O sea, ¿no vamos a tener predicciones más precisas? Las encuestas, pues, digamos, están también ante un desafío, ¿verdad? ¿Cómo capturar esos movimientos y esos desplazamientos? Ahora, hay encuestas de encuestas, eso lo tenemos claro. Hay unas encuestas que están diseñadas pensando en capturar mejor esos movimientos y esos desplazamientos, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros en el programa Estado de la Nación estamos haciendo un análisis de un panel electoral junto con el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, ¿verdad?, en el que estamos dándole seguimiento a 1.800 personas a lo largo de la campaña. Pero estamos siguiéndole a las ¿Y ya mismas. hay datos, Ronald Alfaro? Tenemos varios de los datos. Ya tuvimos la primera ronda, que fue la que se publicó en octubre el pasado, a mediados de octubre. Ya tenemos... ¿Que revela qué? ¿Cuáles Lo son que esas revela es una conclusiones? enorme incertidumbre en la gente. O sea, como decía ahora... Es esto que estamos mostrando, ¿verdad? O sea, estamos viendo que la gente tiene una alta preferencia por ir a votar y está dispuesta a hacerla en gran medida, pero está pensando qué hacer, por quién votar. ¿Qué otros datos revela esa primera aproximación de 1.800 personas? Bueno, lo que los datos revelan es que ahí hay algunos candidatos que están, digamos, encabezando
pero todavía ¿podemos hablar su de nivel ellos? de apoyo, sí, claro, su nivel de apoyo es bajo. Estamos hablando de, hemos visto a Antonio Álvarez ahí, Antonio Álvarez, está también el candidato Pisa, Juan Diego Rodolfo tiene Pisa. una preferencia también que ha venido moviéndose hacia él. Y luego están los demás, como Carlos Alvarado del PAC, el doctor Hernández, que están ahí disputándose entre ellos. Lo interesante de este análisis que hemos visto en esas encuestas y en este panel es que las personas, ¿verdad? Pueden, digamos, dividámosla en dos categorías, aquellos que están indecisos y los que están decididos. Los que están indecisos, estamos viendo que cada vez es más difícil persuadirlos, se están volviendo difíciles de persuadir. Ese grupo como que está duro, se mantiene ¿Qué sólido. tan grande es? Es ese 40% de la gente, ¿verdad? Y desde el lado de los decididos, más bien lo que estamos viendo es esos desplazamientos de un candidato hacia otro. Entonces, vean que antes lo que sucedía era más bien, los roles estaban como invertidos. Antes los indecisos eran los que se empezaban a mover durante la campaña, de desplazarse de un candidato a otro. Sí, los decididos son ahora, entonces. Ahora son los decididos los que se están desplazando y cambiando. O sea, solo saben que van a votar. Saben que van a votar, pero en ¿De octubre, cuánto cambia? Bueno, te interrumpí con un dato. ¿De cuánto? Por ejemplo, cítame un ejemplo de qué candidato están pasando a cuál otro, por ejemplo. es que los desplazamientos son en todas las direcciones. Eso es lo interesante de este proceso. Y no tienen que ver con cuestiones ideológicas. No necesariamente tiene que ver. Hay algunos quizás que sí, pero otros no necesariamente. Hay desplazamientos en direcciones de todos ellos. Nosotros estamos haciendo el ejercicio de capturar ¿verdad? Capturar esos desplazamientos. Y en posteriores publicaciones vamos a enfatizar en ello. En octubre estabas diciendo. En octubre hicimos una primera medición, ya acabamos de terminar la de noviembre, la próxima semana se publicará en el Semanario Universidad y varios medios universitarios y en el resto, por supuesto, de medios. Ahí vamos a observar también algunos de estos resultados. Tendremos otra medición en diciembre, una en enero y otra postelectoral en febrero. Y en caso de tener segunda ronda, vamos también a encuestar ahí. Pero estás hablándome de la encuesta del CIEP. Sí, pero lo estamos haciendo en conjunto con el programa Estado de la Nación también, ¿verdad? Este es un trabajo integrado. A ¿sabes? mí me gustaría saber entonces sobre esos desplazamientos. Entonces, la gente revela en esa investigación que ustedes están haciendo conjuntamente, ¿cómo es que se está informando? Sí, la gente, en términos de medios, por ejemplo. De medios y en general, está interesada en qué redes sociales, debates o los programas de gobierno ni los quiere volver a ver. Es decir, ¿qué está diciendo la gente? Sí, lo que dice es, bueno, sobre medios. La publicidad menos quiere verla. Claro, ejemplo, sí, ¿qué dice la gente? Sí, lo que dice es, digamos, en términos de cómo se está informando, vía medios lo hace mayoritariamente televisión, por ejemplo, programas como ustedes y el resto de oferta que hay en los medios. O sea, ahí fuertemente la campaña está muy centrada en televisión y la segunda entrada de información va vía redes sociales y fundamentalmente vía Facebook. O sea, por eso es que nosotros también vamos a analizar como parte de nuestra plataforma del Estado de la Nación todo un análisis de redes sociales. Vamos a ver qué es lo que ¿qué quieren ver allí? Lo que queremos ver es cuando el candidato presidencial de X partido postea una información dirigida a su público, a la gente que está en redes, nosotros estamos descargando todos los comentarios de las personas a esa publicación. Y lo que queremos ver, esto no va a ser un simple conteo de cuánta gente le da like o cuánta gente le gusta esa publicación o cuánta gente la comparte, sino un análisis detallado de cuál es si la gente opina como el candidato o lo critica, cómo lo critica. ¿Cómo reacciona? Cómo reacciona, cómo delibera con ese candidato. Pero entonces, ante ese panorama, es decir, usted está diciendo que la gente, ¿coincide usted entonces con la encuesta Ronald Alfaro del Proyecto Estado de la Nación, con la encuesta que hizo el Ministerio de Cultura, me parece, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que la televisión y en particular los noticiarios es la forma en que los costarricenses se están informando? Sí, esa es la forma mayoritaria. Okay. O sea, es decir, eso coincide con la forma en que la gente está conociendo
sobre la campaña también electoral? Sí, también. O sea, es que esa es la entrada de información para la gente. O sea, la gente no está leyendo, como dicen ahora, los... No, porque incluso los planes de gobierno no están listos, muchos de ellos. Algunos sí, pero son pocos a estas alturas. Nosotros también vamos a hacer un análisis de eso, pero todavía no están disponibles. ¿Usted podría decir que esta campaña, es decir, qué otros elementos cree usted están generando esa volatilidad? Usted citaba los casos de corrupción. ¿Usted le podría poner un título a esta campaña si tuviera que decirlo a propósito de lo que está sucediendo con las investigaciones que está realizando y la agitación que hay? La revolución, llaman algunos, que se está dando dentro del Poder Judicial y que está muy cerquita de tocando muy cerquita a nuestra espalda y que está tocando a los partidos políticos. Si usted tuviera que ponerle un título a esta campaña, es decir, ¿qué la caracteriza? ¿Cómo lo resumiría? Vea, yo creo que esa es una pregunta bien difícil porque nosotros antes de iniciar este proceso decíamos, bueno, ¿cuál va a ser la historia que va a guiar a esta campaña? Ajá. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la historia que va a hilar? El tema. ¿Cuál es el gran tema? Y decíamos, no, en este momento todavía no hay un gran tema. ¿Usted cree que no? No, pues, o sea, en aquel momento cuando empezamos a pensarlo, ¿verdad? Ahora, sobre el caso digamos, de los escándalos de corrupción, lo que se ha venido conociendo, ese tema tiene un potencial para que la campaña gire alrededor de eso. Ahora, hay que ver cómo los candidatos se están posicionando frente a eso, ¿verdad? Porque de eso va a depender. Pero en un escenario tan incierto, hay historias que incluso uno quizás no está viendo en este momento y que podrían surgir, aparecer y hacer que la gente se mueva en una u otra dirección. ¿Por qué ocurre eso? ¿O en qué circunstancias ocurre eso? En circunstancias de enorme volatilidad, ¿verdad? En circunstancias de enorme volatilidad. Vean qué interesante, que la gente está pendiente de lo que está pasando con los escándalos de corrupción. Eso lo sabemos, la gente está informándose de eso. Exacto. Vean ustedes cuánta gente se conecta a ver las audiencias de la comisión, ¿verdad? En la cuando nunca nadie quiere saber nada. Muchísima gente que dice, hey, ya no estoy viendo la serie, ¿verdad? Tuve que interrumpir la serie porque estaba escuchando la audiencia. Pero usted dice, ¿qué pasa con los indecisos? ¿Se están moviendo los indecisos? En realidad es un grupito muy pequeño que se está moviendo. Está haciendo ese issue, ese tema, que los indecisos se muevan hacia una dirección. La respuesta es que eso no está pasando, no está ocurriendo. Hay algunos movimientos, pero que usted diga, esto es una ola gigantesca que va en una misma dirección y con mucha fuerza. No está ocurriendo así. Gustavo Araya nos está acompañando vía telefónica. Gustavo, analista político, ¿cómo escucha usted, cómo analiza usted los datos que está revelando el informe de Estado de la Nación sobre la volatilidad del voto? Es decir, nos preguntamos sobre las encuestas, esa fotografía que se hace, cómo se va a estar moviendo, cuáles son los temas y cuál es el tema que va a ser, ¿verdad?, el clinch en esta campaña, que va a acertar y por el cual que va a guiar ese voto. Buenos días. Buenos días, Laura, un gusto, un placer y también un gusto estar compartiendo con el doctor Azaro. Varias cosas. Me parece que el Estado de la Nación revela en esencia el fenómeno, efectivamente, de la volatilidad del voto. Y no es nuevo, ¿verdad? El Estado de la Nación nos lo viene previniendo desde hace bastante rato, en donde las características del voto en Costa Rica se vienen dando con tres fenómenos fundamentales. El primero de ellos, esta transfugismo, este hecho de que no necesariamente las personas que empiezan con un candidato o con un partido terminan con este candidato o este partido, ¿verdad? Hay una movilidad, ¿verdad? Eso también refleja entonces de fondo un tema de una lealtad relativa, ¿verdad?, que cada vez es más frágil, que cada vez es más débil, más endeble, más precaria. Y un tercer elemento importante es que cada vez más nos acercamos a el día de las elecciones, y esto, ¿verdad?, con los estudios del Estado de la Nación ha sido clarísimo, es cuando más la gente tiende a definirse, o sea, somos bastante más tardados en tomar esa decisión de por quién votar.
Esto, durante muchos años nos hemos encargado de estar trabajando sobre la lógica de por qué la población no vota, por qué el abstencionismo, pero no nos hemos visto o lo hemos dado por sentado de por qué la gente vota. Y efectivamente hoy nos encontramos en un panorama de lo que yo llamaría efectos retardantes del voto. Toda esta situación de caos informativo en algunos casos, porque seguir el tema del cemento es bastante más complicado de cualquier otro caso, digamos, porque no tiene esa, entre comillas, sencillez para poder explicarlo, hace que la gente se sienta, digamos, no tenga que asirse, ¿verdad? Porque no sabe si es el PAC el que está involucrado solamente, si es el PLN, si es el PUS, si es el Movimiento Libertario. O sea, hay varios partidos implicados, hay varios de los poderes de la República en donde varios de sus miembros han sido involucrados. Entonces esto, digamos, deja un panorama en el que la población da un paso hacia atrás y tiene claro por qué no votar o por qué no decidirse ahorita, ¿verdad? Eso es un efecto retardante primero. El segundo efecto retardante es que ninguna campaña electoral a esta fecha, con una excepción tal vez por rebote, por un efecto rebote, pero ninguna campaña electoral en este momento ha logrado superar el ruido noticioso o el ruido en redes sociales o el ruido en las conversaciones cotidianas que tiene este tipo de temas, ¿verdad? Entonces el caso del cemento se ha colocado prácticamente en esta agenda casi única, ¿no?, temática nacional, en donde ninguna de las propuestas partidarias sobre ningún caso, sobre ningún otro tema, ni educación, ni salud, ni infraestructura, ni ningún otro, ha resultado más llamativo o ha tenido un nivel mayor de exposición que este propio caso de corrupción, entonces lo cual también hace que la población se retire, no tiene sobre qué tener elementos positivos para los cuales votar, ¿verdad? Y solamente hay un caso, y es el caso de Juan Diego Castro Fernández, que se ha visto más bien beneficiado de esta imagen que ha elaborado durante años de lucha anticorrupción y de antisistémica, o antisistema, en donde efectivamente tanto más se le critique, tanto más se aborde el caso de corrupción, tanto más lo beneficia, pero es un efecto rebote, ¿verdad? Esto no es porque su campaña haya estado centrada en, ¿verdad?, o porque haya hecho propuestas diferentes de el resto de los precandidatos o candidatos en su debido momento. Entonces me parece que hay efectos, de nuevo, hay efectos retardantes del voto que nos tienen hoy con esos tres fenómenos que señala el Estado de la Nación muy claramente definidos al día de hoy y que efectivamente me parecería a mí, salvo cambios drásticos en el panorama electoral y político nacional, que la población se vaya a definir, digamos, de alguna manera de aquí al 4 de febrero. Muchísimas gracias, Gustavo Araya, analista político. Así es. ¿Comparte usted? Sí, claro, Alfaro, estoy el proyecto sí, Estado de la Nación. Un saludo a Gustavo y coincido mucho con lo que él planteaba, creo que es así, o sea, aún y bajo esta enorme atención que hay sobre el tema de los escándalos relacionados con el cementazo, eso no pareciera todavía no estar tocando fuertemente la preferencia de la gente. Más bien está haciendo que la gente esté como un poquito retirada y pensándolo, observando, ver qué está pasando, y que a lo que vamos es a una campaña en la que al final del proceso va a ser como un sprint de esos de carrera de ciclismo, ¿verdad? Donde en un día se puede resolver todo. En pocos metros. Un sprint final. De esos, así es, pero violentos, ¿verdad? Perfecto, don Ronald Alfaro. Muchas gracias, Ronald Alfaro, gracias. del proyecto Estado de la Nación. Nosotros hacemos otra pausa, David, y ya venimos. Banco Cristal, el banco que